Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy quiero traerles un nuevo video para ustedes. ¿Qué nos dice sobre la esperanza de Job que tuvo en ese entonces? Todos recordamos a Job en su vida, cómo ocurrió todo lo que le pasó a él. Job sufrió intensamente, tanto dolores físicos como psicológicos y espiritual. Job perdió todo y parecía que había perdido el apoyo de su mejor amigo, que era Dios. Pero Job nunca soltó la mano de Dios y siempre se mantuvo fiel, aún así esté en el valle de sufrimiento. Al saber esto, hay que considerar, queridos hermanos, que el libro de Job, en el capítulo 14, versos del 7 al 15, en este pasaje Job manifiesta la gran esperanza y fe hacia Dios. Y Job compara la muerte con la metáfora de un árbol, también el mar y de un río al acostarse a dormir y despertarse por la mañana. Dice allí, en tal pasaje, nos dice así: primero la metáfora del árbol. Dice, porque si el árbol fuera cortado, aún quedara de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Si notamos, queridos hermanos, habla de la comparación de la muerte con un árbol. Cuando los cortamos con tal que siga teniendo agua, siempre rebrotará, lo cual se refiere a la resurrección. Job Luego Job pues hace una pregunta. ¿Qué es esa pregunta, queridos hermanos? Que hoy en día también lo hacen los seres humanos como nosotros. ¿Qué es la pregunta? Y dice así: mas el hombre morirá y será cortado. ¿Perecerá el hombre y dónde estará él? Luego viene la segunda metáfora de las aguas de un río. Y dice así: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Y luego viene la tercera metáfora, que es la de irse a dormir y despertar por la mañana. Eso se encuentra en el verso 12, si lo notemos allí en sus Biblias. Y dice así: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Queridos hermanos, si el pasaje terminara allí, sería triste para nosotros, porque no habría esperanzas. Pero hay que completar el verso y nos dice así: hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Dice Job aquí que si una persona muere, queda como dormido, pero si resucita, se levantará de su sueño. Luego de usar, queridos hermanos, estas metáforas del árbol, el mar, el río, al dormirse y despertarse, Job luego expresa al Señor que le gustaría dormir y descansar de sus tribulaciones que está pasando y que pasamos también los hijos de Dios. Job quiere dormir, quiere acostarse, quiere descansar. Eso es lo que le pide a Dios de sus tribulaciones y de sus angustias, queridos hermanos. En el verso 13, miren lo que dice: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Queridos hermanos, lo que está diciendo Job a Dios es que le escondiera en el Seol, lo cual no significa que va a ir a quemarse en un infierno, no, querido hermano, sino que dice que se va a ir al sepulcro o dormir, y pareciera que ha perdido el apoyo de Dios. No, pareciera. Pero seguimos leyendo. Y dice así: que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Job, queridos hermanos, luego Job hace una pregunta que muchas personas se hacen hoy en día, queridos hermanos. Y dice así: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que llegue mi liberación. Queridos hermanos, si analizamos esta palabra, la palabra liberación, la cual aparece 12 veces en el Antiguo Testamento hebreo, y en la mayoría significa un cambio de ropa. Job dice que en toda su edad va a esperar un cambio de ropa, ¿y a qué se refirió Job? Job se refiere a su cambio de ropa. Eso lo encontramos eh, un ejemplo de esto lo encontramos también en,
en 1 Corintios capítulo 15 del 51 al 55, donde encontramos la metáfora de dormir y despertarse y el cambio de vestiduras. Job está rogándole al Señor que el Señor le dé un nuevo ropaje, que es un cuerpo inmortal e incorruptible. Leamos. He aquí, les digo, dice así, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la resurrección, queridos hermanos. Y dice así, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora escuchen el verso 53. Dice así, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Allí está el cambio de vestiduras, queridos hermanos. Y dice así, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Queridos hermanos, eso es lo que anhelaba Job en el capítulo 14 de Job, en el verso 15. Dios entonces dice, entonces llamarás y yo te responderé. Eso dice Job. Dice, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Esa palabra, esa palabra afecto, es una palabra intensa, queridos hermanos, en el idioma hebreo. Si notamos esto en Salmos capítulo 84, verso 2, nos dice así. ¿Qué nos dice en Salmos? Nos dice así, se usa tres frases que son sinónimas, que dice así, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, que lo que está diciendo Job es que Dios va a tener un anhelo en la resurrección de Job, para quienes en la hechura de sus manos de Dios, que causa que él tenga un ardiente anhelo para que Dios resucite a Job. Si vemos esto en Isaías capítulo 64, verso 8, nos dice así, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, de nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, la hechura de las manos de Dios son los hijos, son sus hijos, los hijos que han muerto en Cristo Jesús. Entonces Job está diciendo que Dios está anhelando resucitar a sus hijos fieles. Podemos estar, queridos hermanos, absolutamente seguros de la resurrección si estamos en Cristo Jesús, lo cual es nuestra esperanza. Muchas gracias, queridos hermanos, por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.